Tenía muchísimas ganas de probar esta raqueta de la que se ha estado hablando muchísimo y que en un principio todos pensábamos que se iba a llamar Python, pero después de toda la espera, por fin la tenemos aquí, la Wilson Defier. Algunos ya lo habéis visto en redes, pero llevo jugando con ella unas semanas y tengo que deciros que me ha sorprendido muchísimo. Tanto que estoy sinceramente planteándome si podría convertirse en mi nueva raqueta, y eso es algo que no me pasa con cualquiera porque mi Blade es mi Blade. Así que hoy quiero contaros qué tiene, qué es lo que me ha hecho plantearme un cambio y en general todo lo que necesitáis saber antes de comprárosla o de valorar si podría ser vuestra raqueta. Pero ya os adelanto una cosa, a diferencia de lo que muchos dicen o piensan, no es una copia de la Pure Aero. Si bien comparten ciertas sensaciones o jugabilidad porque han sido diseñadas con un objetivo parecido, la Defier tiene una personalidad bastante propia que la hace diferente. Y es lo que vais a descubrir en el vídeo de hoy, pero antes de continuar, os recuerdo que si te gusta esta raqueta o cualquier otra de las que hablamos, podéis encontrarla en la web de Tennis Warehouse, que usando mi código SARANOC10 podéis tener un descuento adicional, y eso es algo que os beneficia a vosotros, pero también a mí. Y una última cosa más, y es que si os gustan estos vídeos, no olvidéis de darle like e incluso el nuevo botón de hype para que YouTube lo recomiende a más amantes del tenis. Empecemos hablando del diseño y en concreto la pintura. La combinación del rojo con el granate de las letras y de algunos de los detalles que podemos ver en el cuello me transmite como mucha fuerza, y el acabado brillante le da un toque más chic. Y no sé a vosotros, pero a mí, viendo el conjunto y con estos detalles en blanco, me recuerda muchísimo a un coche de carreras. Ahora bien, hay un detalle que cuando la vi por primera vez me llamó mucho la atención. Fijaros que en uno de los laterales, en lugar de aparecer el nombre de la gama, como suele hacer Wilson, pone Redline. Y claro, me pregunté, ¿por qué? Pues resulta que detrás de este nombre hay una historia bastante curiosa que muy poca gente sabe y que os contaré un poquito más adelante en el vídeo. Ahora, si nos centramos en la forma de la raqueta, me llamaron la atención dos cosas. La primera es la parte de aquí de la garganta. Me recordó muchísimo al diseño tan peculiar del anterior Pure Aero, así bastante ancha, rígida, ¿no os parece? Y después, la cabeza, a diferencia de otras raquetas de este estilo que facilitan el efecto y que están pensadas para complementar un juego agresivo moderno como la Babolat Pure Aero 98, la Yonex V-Core 98 o la Head Extreme Pro, siento que tiene un aro más fino y ovalado, típico de las raquetas más clásicas. Una combinación muy interesante que, sabiendo ya de antemano cómo juega, tiene mucho sentido. Ahora, en cuanto a especificaciones, esta es la Defier 98 Pro con una cabeza de 98 pulgadas, 305 gramos de peso y un patrón de encordado 16 por 20. Patrón que me parece especialmente interesante porque mantiene una buena capacidad para generar efecto, pero que también añade un plus de solidez y control respecto al clásico de 16 por 19. Luego tiene un perfil de marco que es variable, típico de las raquetas modernas para jugadores agresivos, donde el resultado es un marco rígido, más estable y con mayor potencia, ya que es más grueso en la parte del centro. Y por último, quiero destacar el swing weight, que se queda en 3,19 con la raqueta encordada, y la rigidez, que es de 64, que al final son dos valores que a priori me parecieron algo bajos para una raqueta de este tipo, pero que ya veremos cómo responde, porque no todo siempre es lo que aparenta y a mí personalmente me sorprendió. Dicho esto, vamos allá con mi opinión. Una de las primeras cosas que quiero destacar es que no me pareció una raqueta especialmente permisiva. Tiene un punto dulce relativamente pequeño para este tipo de raquetas y cuando golpeas fuera de este, el marco vibra ligeramente y la bola pierde profundidad. Sobre todo si lo comparas con lo que obtienes con la V-Core 98 o la Pure Aero 98 anterior, que en mi opinión tienen un punto dulce un poquito más amplio. Con la Defier te tienes que mover bien para llegar a la bola y tener una buena técnica de golpeo si quieres sacarle su potencial. De forma que te premia cuando haces las cosas bien y te castiga cuando no te comprometes con el golpe. Por otro lado, en cuanto a sensaciones, me ha sorprendido mucho.
Tiene un impacto muy directo, limpio y conectado con la pelota, y esto hace que sea una raqueta que te da mucha información en cada golpe, de forma que si golpeas bien lo notas y si no golpeas bien también lo notas. Además, tiene un tacto ligeramente suave gracias a la espuma que lleva dentro, pero a la vez nítido, ya que el marco se siente firme, es decir, que se deforma poco cuando tú golpeas, por lo que la pelota entra y sale de las cuerdas muy rápido, haciendo que la respuesta sea muy directa. Algo muy diferente de lo que he sentido con la Pure Aero 98 o la V-Core 98. Estas transmiten una sensación más ambigua, notas el efecto de las tecnologías de amortiguación actuando a la hora de golpear, y la información que te llega cuando le das siento que es un poco más difusa. La Defier, como hemos dicho, es más directa y eso tiene una desventaja que justo la acabamos de mencionar, ¿no? Y es que la hace menos permisiva. Seguro que ya lo sabéis, pero hoy en día las marcas diseñan raquetas más amortiguadas, con más tecnologías y con sensaciones más filtradas para que sean más permisivas y fácil de jugar con ellas cuando pues tú no estás golpeando perfecto en el punto dulce. Otra de las cosas que más me ha sorprendido es lo increíblemente rápida que se siente al acelerarla en el aire para golpear. Algo que la hace bastante diferente de raquetas como la V-Core 98 y la Pure Aero 98, que se sienten en general más robustas. Esto se debe al diseño particular del marco. La Defier tiene un perfil menos voluminoso, un balance más hacia el grip, es decir, no concentra demasiada masa en la parte superior del aro, y tiene un swing weight relativamente bajo a pesar de sus 305 gramos de peso, lo que resulta en una raqueta que puedes acelerar con mucha facilidad y crear mucha velocidad de cabeza de raqueta, más que con las otras dos que he mencionado. Eso no solo te ayuda a generar potencia, efecto y golpes agresivos con más facilidad, sino que al moverse con rapidez la hace súper manejable en situaciones donde necesitas ser reactivo, por ejemplo cuando estás defendiendo o sobre todo en la red. Ahora bien, el problema es que las raquetas muy manejables suelen sacrificar estabilidad porque tienen menos masa en el impacto. Y aquí esta raqueta me volvió a sorprender porque consigue un equilibrio excelente entre ambas cosas. De hecho, es un poco lo contrario de la Pure Aero 98 de 2026, que es una raqueta con muchísimo peso en movimiento, diseñada para atravesar la pelota, eso sí, siempre que tengas la fuerza suficiente para moverla. Por lo que sí, la Defier no llega al nivel de estabilidad de otras raquetas que la consiguen a base de cifras, como la Aero 98 gracias a su elevado swing weight o la Dunlop SX300 Tour por su perfil de marco más grueso. No obstante, en mi opinión, tengo que decir que la estabilidad de la Defier sigue siendo más que suficiente para la inmensa mayoría de los jugadores amateurs, ya que a pesar de tener un swing weight relativamente bajo, la sensación al impactar para mí sigue siendo bastante sólida. Solo, eso sí, cuando recibía bolas realmente pesadas y con mucha velocidad de mi entrenador desde el fondo, sí que podía notar que le faltaba cierta estabilidad, o incluso también lo noté en algún tipo de voleas y en devoluciones de saque muy potentes. Y si pasa esto, en este caso tienes la opción de añadir algo de peso y subir el swing weight, que creo que es algo que los jugadores profesionales que están jugando con esta raqueta tal vez han hecho para aumentar la sensación de estabilidad, pero aún así, añadiendo ese peso, es cierto que se siente más lenta, pero en general no sacrificas tanta velocidad como parecería. Hablemos ahora del efecto. Obviamente, la Defier está pensada para generar efecto y eso se nota al jugar con ella. Pero hay algo importante que necesitas saber, y es que no es una raqueta que lleve el efecto al extremo. De hecho, su ángulo de salida es relativamente bajo para ser una raqueta de este tipo. Me explico mejor. Dos de las cosas que hacen que una raqueta produzca o favorezca el efecto, aparte de que sea manejable para poder acelerarla bien, es el patrón de cuerdas y la forma de la raqueta. Aquí la Defier tiene un patrón suficientemente abierto, pero por otro lado el diseño del marco es un poco más clásico, a pesar de que le hayan puesto este bumper arriba que es más aerodinámico, y también fíjate que los ojales son relativamente cerrados. Eso hace que no haya tanto movimiento de cuerdas y que esa sensación tal vez de agarre no sea tan pronunciada.
Es decir, existe pero no es tan pronunciada. Eso no significa que no puedas generar efecto, simplemente que no resulta tan extremo o tan gratuito como en raquetas como la V-Core 98 o la Pure Aero 98. De hecho, fijaros que no hemos hablado apenas de tecnologías, y es que Wilson le ha puesto muy poquitas, por no decirte que solo está el SI 3D, que lo que busca justamente es aumentar ligeramente el tiempo de contacto con la pelota para favorecer la generación de efectos gracias a una flexión lateral optimizada en el marco. Es más, creo que la Defier pertenece a un grupo diferente de raquetas de efecto. Siento que no está pensada para jugadores que basan todo su juego en generar una cantidad enorme de topspin, sino que es más para jugadores que golpean fuerte y relativamente plano, pero quieren ese extra de efecto que hace que la bola sea más pesada y efectiva. Lo que en parte explica que tantos jugadores que vienen de una Wilson Blade se adapten tan fácilmente a ella, porque pueden mantener prácticamente la misma forma de jugar, pero consiguen más potencia y un poco más de efecto. Por lo que el efecto no está limitado, simplemente la raqueta no añade más efecto del que tú seas capaz de generar. Si tienes una técnica moderna y aprovechas la increíble velocidad con la que puedes acelerar la raqueta, puedes generar muchísimo topspin. Y esa velocidad o esa aceleración también se nota mucho en golpes cortados e incluso a la hora de hacer un kick, y precisamente por eso me gusta tanto su comportamiento, porque puedes meterle mucho efecto a la pelota cuando quieras, pero también puedes jugar más plano y conseguir una bola profunda, rápida y penetrante. No te obliga a jugar de una determinada manera, sino que te da libertad para golpear como tú quieras. ¿Le quieres meter más efecto? Sale con más efecto. ¿Le quieres meter más plana? ¡Pam! Más plana. Y eso me gusta. Y ahora que sabéis todo esto, os voy a revelar el por qué aquí pone Redline. Como acabáis de ver, la filosofía de esta raqueta gira alrededor de generar muchas revoluciones. Y durante el desarrollo, sus creadores buscaron un término que representara precisamente esta idea, y lo encontraron en el mundo del automóvil. Redline, que es el momento en el que un motor alcanza su límite máximo recomendado de revoluciones. Así que Redline describía muy bien cómo jugaba la raqueta, pero no le acababa de dar esa identidad propia, y por eso acabaron llamándola Defier. Pero decidieron mantener para la primera tirada y a modo de hacer una serie limitada ese nombre en la raqueta como homenaje a toda la historia de su desarrollo. Eso sí, una vez se agote esta primera edición, la raqueta se comercializará únicamente con el nombre de Defier, es decir, aquí pondrá Defier. Hablemos ahora de potencia. Si la comparamos con otras raquetas de Aro 98 orientadas al efecto, la Defier está más bien en la parte baja, aunque debo decir que tiene potencia suficiente para el tenis moderno. Como vosotros mismos estáis viendo, consigo muy buena profundidad y bastante velocidad incluso en el saque. La clave de la Defier es que la potencia proviene principalmente de la velocidad de tu propio swing y de golpear atravesando la bola usando tu cuerpo, y no tanto de la propia raqueta. Cuando haces un swing completo, aceleras bien y encuentras el punto dulce, sientes que golpeas la pelota con una fuerza espectacular y la bola sale con peso, profundidad y velocidad. Muchos posiblemente estáis pensando, ostras Sara, pero si tiene una RA muy baja. Ya, pero la garganta se mantiene muy firme en el impacto, lo que transmite una gran cantidad de energía a la pelota, es decir, no se flexa tanto, ¿vale? De alguna forma se mantiene más rígida, y yo supongo que es por la tecnología que le han puesto en la garganta, que la mantiene más firme, y de esta forma, aunque la RA general sea baja, hace que no se flexe y la bola escupa y salga de ahí, bueno, obtengas de ahí potencia. Eso sí, yo os aviso que si tú te pones a jugar de forma conservadora, golpeando al 70% de tu intensidad y buscando únicamente margen de seguridad, la recompensa no será demasiado grande, porque la pelota quedará demasiado cómoda y tu rival la atacará sin problemas. Además, como puedes generar mucho efecto, no solo puedes generar una bola muy pesada que al rival le cueste mucho devolver, sino que también resulta más fácil mantener esas bolas potentes dentro de la pista y tener control, que ese es el último punto del que hablaremos de la raqueta. Y sí, nadie espera que esta sea una raqueta de control en el sentido clásico del término, aunque obtienes un poco más que en raquetas de la misma categoría.
Lo que sí me pareció bastante interesante y curioso de esta raqueta es que a pesar de su potencia resulta extremadamente precisa por esas sensaciones y por lo reactiva que es. La pelota sale muy rápido de las cuerdas y sabes perfectamente hacia dónde va a ir. No hay esa sensación más blanda de algunas raquetas en las que la pelota parece quedarse dentro del cordaje y la respuesta que obtienes es menos definida. Aquí obtienes una respuesta predecible y consistente en toda la superficie de golpeo, y eso hace que puedas apuntar con mucha confianza y la bola vaya donde tú quieras. Eso sí, al no ofrecer ese control blando donde la raqueta absorbe parte de la energía y te da control, aquí el margen de seguridad viene de que tú tienes que meterle efecto. Si la comparamos con la Wilson Blade actual, esta todavía ofrece un poco más de ese control clásico, aunque en la última versión se ha reducido bastante. Así que si no tienes un swing muy rápido y moderno, probablemente la Blade siga siendo mejor opción. Ahora, si tienes un juego más agresivo y generas velocidad y efecto, la Defire me parece una raqueta espectacular, porque consigue darte más potencia y más efecto sin que sientas que estás perdiendo demasiada confianza en tus golpes. Además es que me encanta el sonido limpio y contundente de cuando golpeas fuerte y en el punto perfecto. Me encanta, es que es adictivo, te dan ganas de seguir golpeando y golpeando. Ahora bien, ¿para quién es esta raqueta? Pues pienso que está pensada para jugadores de nivel intermedio, alto y avanzados, con un juego ofensivo y capaces de acelerar bien la cabeza de la raqueta. Con esto no me refiero que tengas que buscar un winner en cada golpe, pero sí que es una raqueta que te pide que tengas una intención y un compromiso, es decir, que entres sobre la pelota, que aceleres y que utilices el efecto para controlar esa velocidad. Creo que puede ser especialmente interesante para jugadores que vienen de una raqueta clásica de control y quieren dar el salto a una raqueta con aro 98 más potente y orientada al efecto, ya que mantiene algo que para mí es fundamental en las raquetas de control, que es el contacto directo, las sensaciones y el feedback, pero ganas bastante potencia y efecto. Eso sí, si vienes de estas raquetas tienes que saber que no se comporta como una raqueta clásica de control, pero si tú entiendes que el margen de seguridad aquí depende del topspin que le metas, pues acabarás adaptándote sin problemas. Por otro lado, si vienes de una V-Core 98 o una Pure Aero 98 de la generación anterior, también pienso que merece la pena que la pruebes. Aunque es cierto que tienen personalidades diferentes, buscan algo parecido: efecto, potencia y un juego agresivo. Pero el tema está en que si con esta raqueta sientes que te cuesta acelerar la cabeza de la raqueta, la Defire me parece una opción bastante interesante. Y para los que usáis una Blade como yo, esta raqueta te da una respuesta más viva, más potencia y más efecto sin perder ese ADN de control. Es como que intenta encontrar un punto intermedio entre las sensaciones y la precisión de una raqueta de control, combinadas con la velocidad, potencia y efecto que exige el juego moderno de hoy en día. Y parece que dentro del circuito está generando bastante confianza, ya que algunos de los jugadores que la están utilizando están consiguiendo resultados realmente interesantes. Y hasta aquí mi opinión sobre la raqueta. Espero que pueda seros útil para valorar si tal vez podría ser una buena opción para vosotros. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar un bonito like, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales @saranogark y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.